Reiteradas buenas tardes. A nombre del Consejo Directivo de CONREDE, que es el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa, es un honor y un gusto darle la bienvenida al doctor Alexis Laguna Torres, jefe de la unidad registral de la zona registral 12, sede de Arequipa. También a todos los integrantes de SUNAR, a los propios decanos que están presentes en el auditorio del Colegio de Psicólogos, para esta actividad que estamos buscando desarrollar, cuyo tema es Taller de Regularización de Juntas Directivas de los Colegios Profesionales. En este caso, me presento, yo soy el doctor Julio César Abarca Cordero, decano presidente de CONREDE y decano del Colegio de Psicólogos. Darles la bienvenida nuevamente, agradecido por su asistencia. Quiero presentar entonces a nuestro expositor y luego dar pase al taller. El doctor Pastor Céspedes Medina es registrador público del Registro de Personas Jurídicas de la zona registral 12 de la sede de Arequipa. Es uno de los 4 registradores públicos que ven todo este tema que a nosotros nos interesa de sobremanera en esta región de Arequipa. Como todos los registradores, es de carrera abogado, entonces vamos a estar a la expectativa de todas sus indicaciones, muy agradecidos también, darle la bienvenida a la doctora Leonor Paredes, muchas gracias por estar aquí, y a todos los asistentes, en este caso, muy agradecido con todos. Entonces lo recibimos con un fuerte voto de aplauso al doctor Pastor Céspedes Medina, por favor. Muy buenas tardes. Señor decano presidente de CONREDE, doctor Alexis Laguna, jefe de la unidad registral de la zona registral número 12 de Tacna, la sede de Arequipa, doctora Jessica Leonor Paredes, abogada de la unidad registral, asistente Ronald González, del Registro de Personas Jurídicas, decanos de los diversos colegios profesionales de Arequipa. Me trato de dirigirme a ustedes con el firme propósito de mantener una conversación con ustedes respecto de las inscripciones de personas jurídicas, específicamente lo que son colegios profesionales. Conversaciones que hemos tenido y de la diversidad de títulos que se nos presentan en el registro de personas jurídicas, se ha notado que efectivamente existen algunas dificultades en la presentación de los diversos títulos y lograr la ansiada inscripción. A manera de anécdota, el decano y presidente de CONREDE nos informaba de que efectivamente algunos colegios profesionales no han logrado su inscripción, que tienen la necesidad de inclusive a veces adquirir propiedades y no se puede adquirir por esa, entre comillas, falta de personalidad jurídica, ¿no? Sin embargo, debemos indicar que sí tienen personalidad, ¿no? La norma les da la personalidad, pero el hecho de contratar les requieren ciertos requisitos que no los pueden cumplir, pero sin embargo sí pueden ser pasibles de hacer las decisiones. Claro está que después van a tener que regularizar, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Como muy bien lo decía el doctor Alexis, y la idea de nosotros como SUNAR es justamente estar a disposición de ustedes para que podamos facilitarles a ustedes la presentación de los títulos, poder de cierta manera facilitar la comprensión de la normatividad, ¿no? A veces se dictan una serie de normas que son un poco complicadas de entenderlas, que a veces inclusive a los abogados se les complica. Por eso hablaba el decano, hay el tema de la discrepancia y de la interpretación, ¿no? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ¿qué hacer? ¿No? Pues a raíz de este taller lo que pretendemos es prender un foco para que ustedes puedan tener una mejor idea de la que ya tienen
de cómo poder iniciar los trámites. Esta exposición que vamos a iniciar la vamos a dividir en dos. La primera parte que va a ser expuesta por mi persona y la segunda que está relacionada específicamente a lo que es personas jurídicas. En personas jurídicas mantenemos una división. Las personas jurídicas no societarias, que son las que están establecidas en el Código Civil, que son las que tienen un ánimo no lucrativo, que son las asociaciones, los comités, las cooperativas, las comunidades campesinas, las fundaciones y ustedes como colegios profesionales. Y tenemos las personas jurídicas lucrativas, ¿no?, que tienen un lucro, un ánimo de ganar, que están establecidas en la Ley General de Sociedades. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar en la primera parte justamente sobre ellas, sobre las personas jurídicas no societarias, las que están establecidas en el Código Civil y en una norma especial que tenemos, una ley especial. Y en la segunda parte vamos a hablar justamente sobre lo que son los colegios profesionales. En el tema de colegios profesionales hay una directiva y una resolución que modifica esta directiva, que es muy simple, pero para que logremos entender esta directiva es mejor iniciar por un desarrollo panorámico de qué cosa es una persona jurídica, qué es lo que tenemos que ver nosotros cuando vamos a pretender inscribir un acto. ¿Ya? Esta disertación, esta charla, este taller también les va a servir en el día a día. ¿Por qué? Porque ustedes no solamente son decanos, ustedes también son padres de familia, y ustedes también, entiendo yo, deben de participar en alguna asociación, en la PAFA, ¿no? Y como consecuencia, ustedes también hacen un tipo de actividad como miembros de una junta directiva o como miembros de una asamblea. Entonces, ustedes también les va a convenir que a través de esta charla van a saber cómo se debe desarrollar, cómo debemos de redactar un acta, qué tipos de actas hay, qué tipos de asambleas existen, cuáles son los requisitos que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los pasos previos que tenemos que tener para poder elegir un consejo directivo y finalmente podamos luego acudir a un notario público para que certifique ciertas actas y finalmente se presenten a registros públicos. Cuando logremos entender esto, entonces pasamos a la segunda parte de la exposición, que va a estar a cargo de mi asistente Ronald, y él les va a explicar ya la parte normativa de lo que son los colegios profesionales. Y de ahí creo que todos nos vamos a ir de alivio y desde mañana pueden presentar sus libros. Bueno, ahí está mi nombre. Como lo decía muy bien el decano, soy registrador público en personas jurídicas. Actualmente somos 4 registradores que vemos todo lo que es personas jurídicas y nos encargamos de ver justamente pues, las inscripciones de lo que son personas jurídicas societarias o no. Empezamos por lo que son las asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Son un conjunto de personas, ¿verdad? Para entablar una asociación, mínimo deben de existir 2 personas, como mínimo, de 2 a más. Entonces tiene que haber una voluntad entre estas 2 personas de poder constituirse. Esta voluntad de constituirse luego acarrea en la aprobación de un estatuto que tiene como marco normativo nuestro Código Civil. Entonces, en este estatuto va a precisar cuáles son los requisitos que se debe tener. ¿Qué cosa es el estatuto? Es el reglamento interno que debe tener toda persona jurídica. O sea, los colegios profesionales a los cuales ustedes pertenecen, son decanos, tienen un estatuto, o sea, un reglamento interno. ¿Qué se tiene en el estatuto, por ejemplo? Lo primero, la denominación, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, colegio profesional, colegio de contadores, colegio de antropólogos,
Entonces, el estatuto debe establecer un domicilio. Colegio de Contadores de Arequipa, de Lima, qué sé yo. Luego tenemos que tener en consideración la duración. Cuando yo creo un colegio profesional, lo creo por un tiempo determinado o indefinido. La idea es que sea indefinido, ¿verdad? Luego, tengo que tener en cuenta cuáles son los objetivos y fines de este colegio profesional. Debo mantener también cuáles son los órganos de gobierno del colegio profesional. La Asamblea General, el Consejo Directivo y los que ustedes crean por conveniente. Debemos también tener reglas de juego para lo que son las modificaciones de estatutos, porque transcurre el tiempo y nosotros vamos generando nuevas situaciones, ¿no? Y esas nuevas situaciones tienen que estar reguladas. El día de hoy yo regulo algo, pero de acá a 10 años cambia la normatividad y tengo que regularla nuevamente. Entonces, para eso se dan nuevas normas, nuevas reglas para modificarlas. Tengo que también tener parámetros para lo que son las disoluciones, liquidaciones y extinciones. Eso debe establecer el estatuto o lo que decía el reglamento interno, que como colegio profesional lo tienen ustedes. Este estatuto, este reglamento interno, lo tienen que saber ustedes como decanos. Al revés del derecho lo tienen que manejar. Porque en base a ello, es que ustedes van a proceder a realizar las diversas actividades como colegio profesional y luego, cuando ustedes quieran inscribirse en el registro, van a saber cuáles son los parámetros que tienen que seguir. En la presentación les he puesto dar lectura a los estatutos aprobados e inscritos en registros públicos. Cuestiones previas. ¿Por qué es importante dar lectura a estos estatutos? ¿Por qué? Nos ponemos en supuesto. El Colegio de Psicólogos quiere inscribir su nuevo consejo directivo. Entonces, para inscribir su consejo directivo, tiene que manejar el estatuto. Tiene que decir, para elegir al consejo directivo, ¿lo elijo con comité electoral o sin comité electoral? Para elegir al consejo directivo, ¿cuál es el plazo que yo tengo para convocar a la asamblea? Para elegir al consejo directivo, previamente elijo comité electoral, y este comité electoral, ¿por cuántas personas está integrado? Para elegir al consejo directivo, ¿este comité electoral tiene facultades de convocatoria? Para elegir al consejo directivo, el comité electoral tiene que armar un cronograma. Para elegir al consejo directivo, este comité electoral tiene que armar un reglamento. Entonces, todas esas interrogantes que yo me hago y que ustedes se pueden hacer como decanos, se entiende que van a ser satisfechas cuando den lectura al estatuto. ¿Perfecto? A ello, ustedes también tienen que tomar conocimiento de cuál es el plazo de duración del consejo directivo, ¿no? Para saber efectivamente con qué tiempo prudente yo tengo que convocar. Si yo veo que mi estatuto he establecido que los consejos directivos tienen un plazo de duración de 2 años, entiendo yo de que pasa antes, 3 meses antes, ya debo estar iniciando las acciones para hacer el cronograma de las elecciones, ya sea elegir un comité electoral o no. Perfecto, pues es importante, como decía, conozcamos qué establece nuestro estatuto. Debemos saber si en el estatuto está establecido qué pasa si vence o no vence el periodo del consejo directivo. ¿Ya? Eso es importante. Les digo por qué. En el 2013 se dictó el primer reglamento de registro de personas jurídicas. Y en este reglamento establecía como un requisito indispensable en el estatuto que debía precisarse si es que vencido el consejo directivo continuaba o no continuaba el consejo directivo para evitar la acefalía. Entonces se obligó a las diversas personas jurídicas que se constituían mencionar, imaginemos, el consejo directivo tiene un periodo de 2 años, vencido el consejo directivo continúa en funciones hasta que se elige el nuevo consejo directivo. Entonces había un artículo en ese sentido.
Entonces, ¿qué pasa? Si se dicen los 2 años, para evitar la cefalía, continúan en funciones hasta que se convoque. Posteriormente se emite el nuevo reglamento y se dice que ya no es obligatorio. Entonces, a algunas personas jurídicas ya no lo establecen. Si ustedes solamente consignan el estatuto, el periodo del Consejo Directivo dura 2 años y nada más, significa que dura 2 años. 2 años en un día dejaron de ser Consejo Directivo. Y las únicas facultades que tienen es de convocatoria. Si ustedes en 2 años, un día o hacia adelante, convocan para otorgamiento de poder, quieren hacer alguna adquisición o lo que sea, esos acuerdos son inválidos, son nulos. También tienen que saber la forma de convocar, ¿no? ¿Cómo se convoca una asamblea? ¿Cuál era lo trillado? ¿Qué es lo que se decía antiguamente? Se convoca a través de citaciones, se convoca a través de oficios o se convoca a través de publicidad en el periódico. Otros decían, se convoca a través de Radio Melodía, que la conocía en ¿no? Pero al día de hoy, ¿ustedes creen que vamos a convocar de esa manera? Ya no. Ahora podemos poner y decir, se convocará por medio de WhatsApp, se convocará por correo electrónico. Entonces, hay múltiples formas. Eso tenemos que saber. Todas estas cuestiones previas las tenemos que dominar para saber cómo vamos a convocar. Tenemos que saber también quién convoca las asambleas, ya que esto es muy importante. Generalmente, y de acuerdo a la disposición del Código Civil, dice que quien convoca las asambleas es el presidente del Consejo Directivo. Un civil, el decano. ¿Por qué? Así está establecido en el Código Civil, porque es el que asume la representación del Consejo Directivo. ¿Ya? Hemos visto casos donde el presidente viajó y por ahí hay un directivo apurado porque no lo quiere ver al presidente y el secretario hace la convocatoria. Nos presentan el elemento del registro y lo que hacemos es lo tachamos porque no es la persona idónea para convocar. O a veces nos ponen el estatuto, dispone que quien convoca es el Consejo Directivo como colegiado y lo convoca solamente una persona. Entonces también es materia de tache, porque es un colegiado que convoca no solo una persona. Salvo que diga, convoca el decano en representación del colegiado. Esa es otra cosa. Por eso es importante saber. También es importante saber el plazo de convocatoria. Digamos, a ver, si ustedes consignan en el estatuto que para convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias debe de mediar por lo menos 3 días. Entonces tienen que contabilizar 3 días de por medio. Si solamente hay 2 días y se lleva a cabo la asamblea, se tacha el título. Esa asamblea no corresponde porque están incumpliendo una norma estatutaria. Salvo que sea una asamblea universal, o sea que participe el 100% de asociados. ¿Ya? Si participa el 100%, no interesa el tema del plazo. Pero si solamente faltó uno, ya, ahí están, discúlpenme el término, están muertos. ¿Ya? Entonces, estas normas, como les digo, las tienen que manejar ustedes antes de hacer cualquier tipo de convocatoria. También deben saber el decano o su junta directiva cómo se debe elegir al consejo directivo. ¿Con comité electoral? Sin comité electoral. Entiendo yo que por las diversas normas especiales que les han dictado, la mayoría de colegios profesionales se eligen con comité electoral. Ustedes no pueden vulnerar ello. Hemos visto casos donde dicen, somos, imaginémonos, 500 profesionales de la salud y los 500 hemos decidido que no vamos a elegir comité electoral y de frente vamos a elegir al nuevo consejo directivo. ¿Eso es válido? No.
señores, tienen que tener en cuenta que ustedes no pueden contravenir su estatuto. Por eso, recalco, antes de iniciar cualquier acción, cualquier convocatoria o cualquier asamblea, por favor, siempre lean el estatuto para saber cuáles son sus reglas de juego. Deben saber también, si se van a hacer una convocatoria para el consejo directivo, qué cargos se van a elegir. Hemos visto en algunos casos que ponen, por ejemplo, se va a elegir presidente, secretario y ponen tesorero. Pero sin embargo, en el estatuto no existe el cargo tesorero, sino dice secretario de Economía y Finanzas. Es civil, sí puede ser civil, ¿no? Pero usted no puede ser civil. Entonces tienen que utilizar la terminología correcta. O a veces el problema es que los abogados o los notarios usamos a veces las plantillas, ¿no?, de estatutos y copiamos y pegamos. Y decimos, vamos a, en ausencia del presidente, convoca al vicepresidente. Pero sin embargo vemos que en los miembros del Consejo Directivo no existe vicepresidente. Entonces, tener siempre mucho cuidado, por eso les decía, leer bien el estatuto. También tienen que ver cuál es el sistema de votación. Si ustedes mencionan, por ejemplo, que la votación para elegir al nuevo Consejo Directivo es por voto secreto, se tiene que respetar. Hay norma, hay precedente de observancia obligatoria que menciona, si ustedes han establecido en el estatuto que la votación es por voto secreto y lo hacen a mano alzada, eso también es un acto nulo. No es un acto escribible y lo vamos a tachar el expediente en sede registral. También es necesario que ustedes sepan si en el estatuto han establecido si es procedente o no la reelección, ¿no? Si se permite la prórroga, si se permite que el Consejo Directivo continúe o no en funciones. Entonces, son reglas que están establecidas en el estatuto, en algunos estatutos, pero siempre es bueno que ustedes sepan. Entonces, hemos dado lectura a lo que son las cuestiones previas. ¿Qué significa cuestiones previas? Que ustedes ya dominan el estatuto, han dado lectura 1, 2, 3 veces conjuntamente con los asesores legales y se han dado cuenta cuáles son las reglas del juego. Una vez que ustedes sepan cuáles son las reglas del juego, recién yo me atrevo a decir, vamos a iniciar convocatorias para proceder a hacer las actas respectivas. En el estatuto se debe establecer los tipos de asamblea. Hay asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Está en potestad de ustedes establecer en las asambleas ordinarias qué se va a ver ahí y en las asambleas extraordinarias qué se va a ventilar también. Es una potestad de ustedes, acá no hay nada de hecho. Si ustedes quieren ver que en las asambleas ordinarias se elige el comité electoral, se elige el comité electoral. Si ustedes quieren establecer que en las asambleas extraordinarias se elige el comité electoral del Consejo Directivo, se elige el comité electoral del Consejo Directivo. Ustedes también pueden establecer que en las asambleas ordinarias y extraordinarias aplique el mismo plazo. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, para convocar una asamblea debe mediar por lo menos 3 días. Puede ser para ordinaria o extraordinaria. Hay algunas personas que dicen para ordinaria 5 días y para extraordinaria 3 días. Eso lo establecen ustedes. No hay una norma que les obligue a ello. Acá viene lo importante, que me gustaría que nos vamos a centrar en ello, y de esta diapositiva va a depender, yo entiendo, el 100% de la presentación de títulos se logra en exclusión. ¿Ya? Anteriormente, con el Código Civil, daba un marco general de lo que eran las asociaciones, personas jurídicas, pero no establecían la forma de redacción de las actas. Entonces, cada quien
según su saber real y entender, redactaba el acta. Y nosotros como registros públicos lo escribíamos porque no había una norma que te diga hay que considerar esto, esto y esto. Con la adopción del reglamento de definición de registros de personas jurídicas, se establecen requisitos que deben contener un acta. Y la mayoría de casos de presentación de títulos en registros públicos, la mayoría son observados justamente por ello, por incumplimiento del artículo 13 del reglamento de definición de registros de personas jurídicas. Entonces, este artículo es claro. Independientemente del conocimiento que ustedes deben tener de los requisitos del estatuto, este es clave, porque es la forma como tienen que redactar el acta. Sea el acta que sea el acta para el colegio profesional, para una asociación de vivienda, para la PAFA, para su vida cotidiana, siempre por favor tengan en cuenta estos requisitos. Primero, el lugar. ¿Dónde nos estamos reuniendo? Entonces la norma dice, tenemos que consignar en el acta, en la foja, indicar la dirección donde nos reunimos. Por ejemplo, en Arequipa podemos poner la dirección, ¿no? Si hay una dirección. En la Organización Las Orquídeas, C, no sé qué, C8, imaginémonos, ¿no? Distrito, provincia, departamento. ¿Por qué es importante ello? ¿Se acuerdan que les mencioné que en el estatuto había un tema de la domicilio? Y el domicilio es importante que sea considerado, porque si ustedes ponen como domicilio Arequipa y hacen una reunión en Camaná, es amargo y se tacha. Por eso es importante que en el acta se redacte el lugar y la dirección de manera correcta, porque nosotros vamos a cotejar con nuestro estatuto, vamos a leer el estatuto y vamos a ver qué domicilio, qué dirección ustedes han consignado. Por lo menos el distrito. ¿Ya? Pueden ustedes dudarse, ¿no? Capaz que este local es alquilado y se van al vecino, al costado, lo alquilan, no hay ningún problema. Pero el distrito sí se tiene que mantener. ¿Ya? El distrito sí se tiene que mantener, porque si es que no, es materia de tacha. Entonces dijimos lugar y dirección. Luego tenemos que consignar la fecha. Cuando hablamos de fecha, estamos hablando de ¿qué? De día, mes y año. A veces consignan en Arequipa, en la Organización Las Orquídeas, Manzana C, lote 8 del distrito de José Luis Tamantes Rivero, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, el día de hoy, 22 de junio del presente año, así ponen. Pero ¿qué pasa si esta acta me la guardo y la presento el próximo año? Tiene que ser el 22, 23, 24, 25, no sabemos, ¿no? Por eso, cuando se consigna la fecha, tiene que ser día, mes y año. Luego, consignar la hora. Aquí es importante también la hora, porque la hora tiene que ser la misma que la que consignaron en la citación. Cuando ustedes citan a sus asociados, ustedes van a indicar, se cita, ¿no?, a los colegas profesionales, ¿no?, a una asamblea general extraordinaria que se llevará a cabo el día 23 de junio del 2023 a horas, 16 horas primera citación, 16:30 horas segunda citación, en el local ubicado tal, para tratar el siguiente tema, ¿no es cierto? Así más o menos hace una citación. Cuando ustedes presentan ello, nosotros cotejamos esa citación con lo que aparece en esta acta. Y tiene que haber coincidencia en la dirección, tiene que haber coincidencia en la fecha y tiene que haber coincidencia en la hora. Si ustedes me consignaron en la citación, por ejemplo, primera citación a las 16 horas, y ustedes cuando transcriben el acta, el secretario consigna 16.02, eso está mal. Porque si luego acabo en una hora no convocada. Entonces tiene que coincidir minuto, segundo igual. Tiene que indicar en el acta luego
¿quiénes participan? Estamos reunidos, ¿no?, los asociados del colegio profesional tal. Luego, ¿quién preside la asamblea? Que se entiende que es el decano, ¿no? Y luego, ¿quién actúa como secretario? Que debe ser el secretario de la junta directiva. ¿Ya? Hay una excepción. Dice, el presidente siempre tiene que presidir, el decano siempre tiene que presidir, salvo que no esté, lo puede hacer si es que tienen vicedecanos, tiene facultades de reemplazar al decano. Y si es que no está el secretario, puede reemplazar cualquier miembro de la directiva, pero tiene que hacer mención de ello en el acta. En ausencia del secretario tal, la asamblea ha decidido que lo reemplace tal persona. ¿Ya? Entonces, eso es cliché. Si ustedes no consignan de que el secretario no está ausente y de frente ponen y participa como secretario X persona que no es el secretario de la junta directiva, va a ser materia de observación. Y vamos a decir, ¿sabes, señores? El secretario de la junta directiva es tal persona y sin embargo en el acta participa tal. Y no han dejado constancia de tal hecho. ¿Correcto? Luego se transfiere la agenda, ¿no? Se entiende que ustedes en la situación ponen una agenda, ¿no? Elección del comité electoral. Entonces, estamos reunidos para elegir al comité electoral. Entonces, y se desarrolla. La idea es, por cada tema de agenda y acuerdo adoptado, tienen que indicar la votación. ¿Ya? El reglamento de instituciones de registro de personas jurídicas dice que cuando ustedes hagan una votación, tienen que mencionar, si es que todos los asambleístas que están presentes están de acuerdo, pueden poner que el 100% está de acuerdo, o pueden consignar se aprobó por unanimidad. ¿Ya? Lo que no pueden hacer ustedes es se aprobó por mayoría. Eso está prohibido, porque la mayoría no se puede cuantificar. Cuando ustedes quieran, indican que es por mayoría, que entendemos que podría ser el 50% más 1, entonces están obligados a consignar en el acta la cantidad de votos. Imaginémonos que en este recinto haya 100 personas. Entonces diremos, aprobaron 95 personas. Y listo. Entonces yo ya tengo una cifra y con ello nosotros, los registradores públicos, verificamos, efectivamente, asistieron 100 y aprobaron 95 si hay una mayoría. Cuando en la agenda se trate de, independientemente de los acuerdos, de elegir colegiados, ya sea jurado electoral o sea consejo directivo, la norma dice que tiene que estar plenamente identificado. ¿Qué significa ellos? Nombres, apellidos y número de documento nacional de identidad. Procuren siempre consignar tal como aparece en el DNI, porque a veces ponen un nombre y un apellido y así los inscribimos, y después pasa el tiempo y cuando ustedes tienen una vigencia de poder les entregamos, cuando quieren hacer un acto en el banco les rechazan y hay que pedir una rectificación y pagar un derecho y se demora más tiempo. Por eso es cuando ustedes elijan colegiados, como les decía, junta directiva o comité electoral, nombres, apellidos y número de documento nacional de identidad. Si es que ustedes van a otorgar poder a alguien, igual, nombres, apellidos y el número de documento nacional de identidad. Luego de ello, que se adoptaron todos los acuerdos, se hace el cierre del acta y se debe consignar la hora del cierre. Si pudiese, la fecha. Y obligatorio debe de firmar el presidente y secretario del acta. ¿Ya? Eso es obligatorio. Presidente y secretario siempre tienen que firmar el acta. Salvo que en el estatuto se haya establecido que también debe de firmar una cantidad de asociados. ¿No? A veces se ha establecido en el estatuto que dice, ¿no? Culminada el acta,
será firmada por el presidente y secretario y 3 asociados en representación de la Asamblea. Hay algunos estatutos que establecen ello. Entonces tiene que firmar el presidente y secretario y 3 representantes de la Asamblea. Entonces, hasta ahí, perfecto. Si ustedes cumplen con lo estipulado por el artículo 13, estamos bien. Estamos bien. Yo les auguro que las presentaciones de sus títulos se van a inscribir. Porque aquí son siempre los problemas. Si incumple uno de estos requisitos. Como les digo, claro está de que den previamente lectura al estatuto, ¿no es cierto? Porque si no sabemos las reglas del juego del estatuto, no vamos, por más que redactemos bien el acta, vamos a incluir una serie del marco normativo nuestro que finalmente se va a disponer la tacha del mismo. Estas actas que redactamos siempre deben estar en el libro de actas. Siempre tienen que estar en el libro de actas. Se tiene que ver un libro de actas de la Asamblea, un libro de actas del Consejo Directivo, hay veces un libro de actas del Comité Electoral y un libro padrón, ¿verdad? Deben tener un libro por cada órgano. Por el avance de la tecnología, a veces nosotros estamos acostumbrados a usar la computadora. Y por usar la computadora ya nuestra letra no es legible. Entonces, es permitido que ustedes puedan redactar las actas en computadora. Una vez que terminen de redactar las actas, pueden pegar las actas en el libro de actas, y una vez que hayan pegado, a continuación firman en el libro. Si ustedes firman también en esas hojas de papel bond, sí es bueno que mencionen al final que esas actas están siendo adosadas en el libro de actas para darles certeza, ¿ya? Pero si ustedes pegan las actas y después firman en el mismo libro, no habría inconveniente, porque estamos dando certeza que se ha pegado en el momento. O puede poner, ¿no? Se dispone que el secretario, culminada el acta, proceda a pegar las presentes actas y firme en el señal de conformidad y se pega eso. ¿Sí? Una vez que tengamos las actas redactadas en el libro respectivo, ya sea Comité Electoral, Consejo Directivo, o para una Asamblea General, si pretendemos inscribir en registros públicos, lo que tenemos que hacer es ir al notario público, llevando estos libros. ¿Para qué? Para que el notario público lo eleve a copia certificada. ¿Ya? Aquí tiene que tener en cuenta algo. Hay veces que los usuarios se confunden, le llevan al notario y el notario, en vez de emitir una copia certificada, les emite copia legalizada, que son cosas distintas. La copia legalizada, ¿qué cosa es? Es como, por ejemplo, ustedes van, se sacan una fotocopia de su DNI, van donde el notario y dicen, quiero que veas que este DNI es idéntico a este original, ¿no? El notario dice, así es igualito, a ver, has votado, sí, perfecto, pone el sello y dice, no, esta copia es idéntica, es original, Arequipa, y pone la fecha, y firma el notario, ¿sí? Esa es una copia legalizada. Da fe de que él ha visto el original, que es lo mismo. Esa es una copia legalizada. Pero lo que pide registros públicos no es copia legalizada, sino es copia certificada. ¿Qué significa? Que ustedes llevan el libro de actas al notario, sacan fotocopias, y el notario hace en una hoja adicional, hace una certificación. Y dice, ¿no? Yo, notario público tal, certifico que se me ha puesto a mi vista el libro de actas número tal, legalizado ante notario tal, con fecha tal, el libro de actas de asambleas del colegio profesional tal, y donde obra el acta de fecha tal, de folio a folio tal, lo cual expido para su presentación de actos públicos, firma. Esa es una copia certificada, ¿ya? Entonces, eso tiene que tener siempre en cuenta. No se confunda copia legalizada con la copia certificada. Una vez que hayan hecho el procedimiento, entonces ustedes ya están libres para su presentación de la copia certificada en los registros públicos. La copia certificada no lo es todo.
también tiene que presentar constancias de convocatoria y quórum, constancias que son necesarias para acreditar que ustedes han cumplido con hacer una convocatoria a todos sus asociados, y una constancia de quórum que es acreditar que ustedes hacen una declaración de verdad de que del universo de asociados que tienen, qué cantidad asistieron. Son declaraciones de verdad que vienen con firma legalizada. Por ejemplo, en la constancia de quórum ustedes van a decir que mi colegio profesional de contadores somos 1000, y de 2000 en primera convocatoria asistieron 600. Entonces nosotros, como nos vemos obligados a leer nuestro estatuto, diremos, para primera convocatoria es la mitad más 1, ¿no es cierto? 1000, ¿cuál es la mitad? 500. Y son 600, hay más de la mitad, entonces esta acta está bien. Y proceden a transcribir la relación de las 600 personas que asistieron a la asamblea, pero ojo, en orden alfabético. Eso es lo que dice la norma. Tienen que transcribir la relación de asociados en orden alfabético. Y con eso, perfecto, entonces tenemos las copias certificadas, tenemos la constancia de convocatoria, tenemos la constancia de quórum, y con ello nos vamos a registros públicos para presentar. Ese más o menos, como les decía, señores decanos, son las formalidades para las presentaciones en registros públicos de las diversas personas jurídicas que quieran inscribirse. Cuando se presentan esos títulos en registros públicos, nosotros los registradores, con el apoyo de los asistentes, que aquí está Ronald, hacemos el proceso de calificación. Y para calificar hacemos lo mismo que han hecho ustedes. Mandamos a pedir título archivado y leemos su estatuto. Todo el estatuto lo leemos, para saber cuáles son sus reglas de juego y aplicarlos al expediente. Y si es que el título está ok, lo distribuimos, que es lo que ustedes hacían. Si el título adolece de alguna imperfección, lo observamos, significa que se puede subsanar y se logra la inscripción final. Pero también puede ser que ustedes presentaron y se olvidaron de pagar el monto total. Lo liquidamos, significa ya que está ok el título, pero falta pagar para inscribirse. Y lo peor que puede suceder es la tacha, que ustedes han incumplido un requisito que no se puede subsanar y lo tachamos. O que lo hemos observado, no lo han subsanado y por vencimiento se tacha. ¿Sí? Entonces, esos son lo que podría pasar cuando ustedes presentan en el registro. Si es que hay una observación, les dije se podría subsanar, ¿sí? Se hacen actas aclaratorias o actas de reapertura. ¿Cuál es la diferencia entre actas de apertura y actas de aclaratoria? La reapertura lo que logra es, se juntan las personas que estuvieron en la reunión principal, si fueron 50, esas 50 se reúnen y hacen un acta, sin necesidad de ser convocatoria. Por ejemplo, ahorita somos acá como 15, nos reunimos los observadores públicos, nos reunimos solamente los 15 sin necesidad de convocarnos, ¿no? Por ejemplo, Ronald Lagarra dice, nos han observado en registros públicos, o sea, va a la casa de cada uno de ustedes, compañeros, reunámonos, nos han observado. Oye, pero hay que hacer una citación, y la citación dice que tiene que haber 5 días de por medio. No, lo hacemos al toque. Eso se llama reapertura. ¿Cuál es la condición de un acta de reapertura? Que se reúnan todos los que participaron en el acto original, sin necesidad de convocarse. Hacen el acta de reapertura, se subsana y se inscriben. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, la señorita decana viajó, se sacó la tinta y viajó a Corea? Ya no pueden hacer el acta de reapertura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una convocatoria y hacer una acta aclaratoria. ¿Ya? Entonces, esas son las formas de subsanar: reapertura o un acta aclaratoria. Bueno, hasta aquí viene mi participación. Espero que me hayan logrado entender. Si tienen alguna duda, creo que lo podemos ver al final. Y vamos a pasar con la segunda parte de la exposición con el compañero Ronald González, que va a ver la parte específica de lo que son colegios profesionales. Como les decía, la primera parte que hemos visto es
todo lo que es el procedimiento, lo que ustedes tienen que cumplir, cómo redactar un acta, cuáles son los requisitos especiales. Lo que va a venir ahora son los requisitos que les exige la directiva para colegios profesionales, ¿ya? Pero tengan en cuenta algo. Cada uno de ustedes son diferentes. Cada uno de ustedes son diferentes. Ustedes no se van a comparar. Ustedes no se pueden comparar. Ustedes no pueden decir, oye, su nombre perdón es Carmen, creo, ¿no? Carmen, discúlpeme usted. Carmen logró la inscripción, ¿cómo pudo ella? ¿No? Oye, Carmen, dime cómo lo has hecho. Su nombre, ¿cuál es? Osvaldo. Y Osvaldo dice, Carmen, dime cómo lo has hecho. Ahí dime cómo. Y Carmen dice, lo he hecho de esta manera, y usted lo repite. Y viene el registro observado. Pero soy igual que Carmen. Claro que como Carmen es bella, es hermosa, y ha caído en manos de un registrador ladrón, la ha hecho el registro rápido. Y no es así. Tengan en cuenta que cada uno de los colegios profesionales tiene un estatuto distinto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una norma especial distinta. Si ustedes tienen una norma especial distinta, tienen una norma de creación. Entonces, por eso que en registros públicos, cuando calificamos colegios profesionales, independientemente del análisis de la directiva que va a hacer el compañero Ronald, tenemos que pedir título archivado y analizar primero su estatuto y luego su ley de creación. O sea, 3 lecturas: la documentación que ustedes nos presentan, el estatuto y la ley de creación. Entonces, por eso que a veces se nos complica a nosotros, ¿no? Y nos demoramos un poco. Pero con esta charla que hemos hecho, espero que nos hayan entendido mejor el panorama, ¿no? El macro. Porque ustedes no van a lograr entender cómo es un acta, que tengo que ver mi estatuto, mi ley de creación, que a veces tengo que elegir un comité electoral con 4 de anticipación, que tengo que presentar. El compañero Ronald, cuando les lea, ay, está este requisito, ustedes a todos dicen, ah, esto era así, esto era así. Es más, me atrevo a decir que van a decir, ¿para qué contrato abogado? ¿No? Lo van a hacer ustedes solos. O sea, no hay nada complicado, sino simplemente cosas puntuales. Lean el estatuto, lean su ley de creación y en base a eso hagan el expediente. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y como decía nuevamente, les dejo con Ronald para que continúe con la disertación. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes, señores decanos, señoras decanas de los colegios profesionales de Arequipa, el doctor Alexis Laguna, el doctor Pastor Céspedes, el registrador público del registro de personas jurídicas de la zona registral de Arequipa. Como bien dijo el doctor Pastor Céspedes, en este apartado solo vamos a tratar de hacer las cosas sencillas y vamos solo a explicar los requisitos que se tienen que presentar conforme a la base legal que ha sacado el Ministerio de Justicia respecto a las juntas directivas de los colegios profesionales. Recuerden, como dijo el doctor Pastor, lo más importante es siempre leer los estatutos. Los estatutos de los colegios profesionales va a ser la normativa más importante que tienen que revisar para que a partir de ella se pueda redactar o celebrar estas asambleas generales de la forma correcta. Entonces, vamos a empezar viendo qué son los colegios profesionales, a modo de introducción. Como ya sabemos, los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Bien sabemos que existen dos personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. En este caso, los colegios profesionales tienen personalidad jurídica de derecho público y se rigen por su ley de creación, sus estatutos y su reglamento, que van a ser las normas bases, las más importantes para que se pueda dar la inscripción de estas juntas directivas.
También vemos que hay personas jurídicas vinculadas a los colegios profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar, hay dos tipos de colegios profesionales. Los colegios profesionales de ámbito nacional y los colegios profesionales de ámbito no nacional. Estos dos tipos de colegios profesionales a su vez desprenden otro tipo de persona jurídica no societaria que se crea a partir de leyes o a partir de decretos ley. Por ejemplo, los colegios profesionales de ámbito nacional, conforme a su ley de creación, existen órganos directivos regionales. Es decir, en esta oportunidad estamos reunidos en el Colegio de Psicólogos del Perú, en su Consejo Directivo Regional número 3, me parece, si no me equivoco, sede Arequipa, Moquegua. Pero en Lima, que es su sede principal, existe un Colegio de Psicólogos del Perú. Y como segundo tipo de colegios profesionales, tenemos los colegios profesionales de ámbito no nacional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, existe el Colegio de Abogados de Arequipa, Colegio de Abogados de Lima, y conforme al Decreto Ley 25892, establece que estos colegios profesionales que son de ámbito no nacional tienen que conformar una junta de decanos. Esta junta de decanos va a tener su sede en Lima y se va a conformar por todos los decanos de los distintos colegios profesionales de los departamentos que se encuentran inscritos, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver, conforme vayamos avanzando, que los requisitos para estos tipos de personas jurídicas, estos tipos de colegios profesionales son distintos. Algunos tienen más requisitos, otros tienen menos requisitos, pero en realidad se parecen bastante. Ahora, ¿cuál es la importancia de la inscripción de las juntas directivas de los colegios profesionales? Como lo he dicho anteriormente, los colegios profesionales tienen su personalidad de derecho público, es decir, según la ley, en realidad para el ejercicio de su personalidad jurídica no necesitan de inscripción en el registro de personas jurídicas de SUNAP. Pero vemos que a efectos de realizar trámites, para realizar gestiones y para ejercer adecuadamente sus derechos y deberes, y especialmente para brindarle seguridad jurídica a esta persona jurídica, es necesaria su inscripción, tanto del colegio profesional como de sus juntas directivas. Como estábamos conversando hace un momento con el presidente de la CONREDE, a veces, por ejemplo, hay trámites, por ejemplo, la inscripción de un terreno, la compra de un terreno, que necesitan una vigencia de poder. Necesitan que estas juntas directivas estén inscritas para que brinde una seguridad jurídica, para que sea pública esta junta directiva y de este modo se pueda proceder a realizar cierto tipo de trámites. Entonces, por estas consideraciones es que es importante la inscripción de estas personas jurídicas. Ahora bien, los colegios profesionales, como les dije, tienen básicamente tres normas esenciales: su ley de creación, sus estatutos y su reglamento de los colegios profesionales. En este caso, en particular, nos vamos a abocar a lo que es su estatuto, porque es mediante su propio estatuto y reglamento de cada colegio profesional que van a darse las normas para ejercer las asambleas de juntas directivas. ¿Qué quiero decir? Cada estatuto de los colegios profesionales va a dictar los mecanismos, las formalidades, las normas de convocatoria, las normas de quórum, los procesos de elección y las formas de elección de todos estos pasos tienen que seguirse para que se elija correctamente a la junta directiva de este colegio profesional. Ahora bien, ¿cuál es la base legal para la inscripción de juntas directivas de colegios profesionales? Son
dos normas que tenemos que tener en cuenta en este caso para la inscripción de las juntas directivas. Una salió en el 2018, que es el Decreto Supremo 12 del 2018 del sector justicia, que nos dicta los lineamientos para la inscripción de los colegios profesionales y de sus juntas directivas, tanto de los colegios profesionales de ámbito nacional como de los colegios profesionales de ámbito no nacional. Y en el 2020 salió una resolución ministerial número 320, también del sector justicia, donde se dispone suprimir ciertos requisitos del Decreto Supremo porque estaban generando confusión a la hora de la presentación de ciertos títulos y agregar otros requisitos más sencillos para que se pueda de esta forma inscribir las juntas directivas. Básicamente son estas dos normas las que tenemos que tener en cuenta y las que nos van a dictar los requisitos y qué documentos debemos presentar para inscribir las juntas directivas de los colegios profesionales. Entonces, siendo esto así y teniendo en consideración estas dos normas, tenemos que los colegios profesionales, en primer lugar, de ámbito nacional, es decir, el Colegio de Psicólogos del Perú y solo el Colegio de Psicólogos del Perú, tiene que tener 4 requisitos esenciales para su inscripción. El primero de ellos, la copia certificada del acta de elección del organismo electoral. Es decir, el acta de Asamblea General, como lo explicó el doctor Pastor, sea una Asamblea General ordinaria o extraordinaria, tiene que elegirse primero a un comité electoral o a un organismo electoral que sea el que vaya a reglamentar las elecciones de junta directiva. Este es el primer requisito y tiene que ser una copia certificada por notario público o puede ser una copia certificada por fedatario de la institución, que en este caso es un alumno. Como segundo requisito, tenemos una copia certificada del acta y o resolución del organismo electoral en el que conste la elección y proclamación de la junta directiva. Del mismo modo que el requisito anterior, el acta tiene que ser de una asamblea general, sea ordinaria o sea asamblea general extraordinaria, del organismo, del momento, o sea, del organismo electoral que tiene que realizar esta elección para la inscripción de las juntas directivas. Ahora, el tema de la resolución es facultativo, como bien nos dice la resolución. ¿Por qué? Porque el organismo electoral tiene que tener facultad y legalidad para emitir resoluciones. No, si no tiene esta facultad, entonces va a bastar con la copia certificada del acta de Asamblea General de Elecciones. Como tercer requisito, tenemos la copia certificada del credencial otorgada por el organismo electoral al presidente y de corresponder a los demás miembros elegidos. ¿Qué quiere decir? El organismo electoral que reglamenta estas elecciones, que dirige estas elecciones, va a tener que otorgar una credencial al presidente o al decano, me refiero al decano, de la nueva junta directiva, y si su estatuto lo determina así, por eso es importante revisar el estatuto de cada colegio profesional, si su estatuto lo determina así, esta credencial también se tiene que otorgar a todos los demás miembros de la junta directiva, no solo al decano, no solo al presidente. Y como último requisito tenemos una constancia conforme a la forma de convocatoria. La forma de convocatoria, como bien lo explicó el doctor en diapositivas pasadas, puede ser mediante radio, mediante esquela, mediante periódico e incluso, como la tecnología ha ido avanzando tanto, puede ser mediante correo, mediante WhatsApp. Pero esta constancia va a tener ciertos requisitos que se los voy a explicar más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para inscribir las juntas directivas de los órganos directivos regionales de los colegios profesionales de ámbito nacional? Los 4 primeros requisitos que ya he dicho en la diapositiva anterior son los mismos para este caso, pero tiene 2 requisitos extra que, por ser un órgano directivo regional que depende
depende de su sede en Lima, del colegio de ámbito nacional, son requisitos necesarios conforme a esta directiva. ¿Y cuáles son? El quinto requisito que va a necesitar es una copia certificada de la resolución de reconocimiento, otorgada por el decano nacional de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Lima, ¿no? De ámbito nacional, es decir, de la sede principal. Justo como estuvo comentando la doctora decana del Colegio de Antropólogos, ellos dependen de su sede en Lima. Su sede en Lima tiene que tener una vigencia de poder para que ellos puedan inscribir su junta directiva acá, en Arequipa. Entonces, por eso es importante que en estos casos de los órganos directivos regionales se inscriba primero la junta directiva en la sede central, ¿no? Que es Lima. Y como sexto requisito, tenemos que se tiene que consignar en la solicitud de inscripción, simplemente se tiene que consignar el número de partida registral, entendemos del colegio profesional de ámbito nacional, de que la junta directiva o el consejo directivo nacional ya está inscrito. Esos son los dos requisitos extra que se tienen que tener en cuenta en este caso para los órganos directivos regionales. Ahora pasamos a lo que son los colegios profesionales de ámbito no nacional. Como les dije, los requisitos son parecidos, solo cambian unas cuantas cosas respecto a los requisitos de los colegios profesionales de ámbitos nacionales, porque, miren, si ustedes leen, van a ser los mismos, pero van a tener una diferencia con respecto a la copia certificada y la credencial. ¿Por qué? Porque primero se tiene que presentar una copia certificada del acta, sea de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, de la elección del organismo electoral. Es decir, primero se tiene que celebrar una asamblea donde se nombra el jurado electoral. Como segundo requisito, va a tener que presentarse una copia certificada del acta o resolución del organismo electoral en la que consta esta elección de la junta directiva. Es decir, nuevamente les digo, una copia certificada de la asamblea donde se elija ya a los miembros de la junta directiva, decano, que en este caso el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, conforme a los miembros que tenga cada uno de los colegios profesionales en su estatuto. Como tercer requisito, una copia certificada de la credencial otorgada por el organismo electoral al decano y de corresponder a los demás miembros elegidos de la junta directiva. Si su estatuto lo establece de ese modo, tienen que presentar estas credenciales. Si no, basta con la credencial otorgada al presidente o al decano de la junta directiva. Y como cuarto y último requisito, la constancia conforme a la forma de convocatoria. Ahora, ¿se acuerdan del cuarto requisito de todos los que les he mencionado, sea de colegio profesional de ámbito nacional o no nacional? Es la constancia conforme a la forma de convocatoria, ¿no es cierto? Entonces, vemos que en este caso la resolución ministerial del 2020 ha simplificado este tema y nos ha dado ciertas pautas para que podamos acreditar que la convocatoria se ha realizado correctamente. Y para ello tenemos que revisar primero cuál es la forma de convocatoria de nuestro estatuto. Por ejemplo, si el estatuto dice que se tiene que convocar por diario, por periódico, podemos presentar una reproducción certificada por notario o por fedatario de la institución de esta copia del periódico, donde tiene que constar la fecha del periódico que se está emitiendo, tiene que constar cuál es el periódico en el que se está publicando esta convocatoria y la forma de convocatoria, ¿no? Es decir, el texto mismo de la convocatoria. O en su defecto también puede presentarse el diario original, ¿no? En la página del diario del original donde se ha publicado esta convocatoria, y con eso ya bastaría. Eso es en el caso de la convocatoria, si su estatuto pone que la convocatoria va a ser por periódico. Ahora, ¿qué pasa si
su estatuto indica que la convocatoria va a ser por esquela o avisos en locales públicos. En este caso va a bastar una reproducción certificada también de un ejemplar de la convocatoria que se ha hecho, es decir, de un ejemplar de la esquela o de un ejemplar del aviso de convocatoria, que bueno, se entiende que este aviso de convocatoria, esta esquela, también tiene que tener los requisitos del reglamento de personas jurídicas, es decir, el nombre de la persona jurídica, el nombre del colegio profesional, el nombre de la persona que convoca, la hora en la que convoca, el lugar en donde convoca y los temas de la agenda. Estos son los requisitos base para la convocatoria, la producción de los términos de la convocatoria. Eso es si la convocatoria es por esquela o por avisos en locales públicos. Como tercer punto, tenemos que la convocatoria puede realizarse mediante carta notarial. En este caso, también solo basta una reproducción certificada del duplicado de esta carta notarial con la constancia de su entrega o simplemente el original. Y en todos los demás casos, que es decir, si no es por diario, si no es por esquela y si no es por carta notarial, puede ser por WhatsApp, por Gmail, por correo electrónico o por la forma que haya establecido su estatuto de ejercer esta convocatoria. Tiene que presentarse una constancia de convocatoria con firma certificada por la persona que está legitimada para dar esta convocatoria. Es decir, si el presidente del consejo directivo es el legitimado para efectuar la convocatoria, él va a tener que hacer la declaración jurada de constancia de convocatoria conforme a los requisitos del reglamento. Si por el contrario no es el presidente de la junta directiva el que tiene que realizar la convocatoria, sino el consejo directivo como órgano colegiado, entonces la declaración jurada de la constancia convocatoria la va a tener que realizar, puede ser de dos formas, o el consejo directivo en su conjunto o el presidente del consejo directivo en representación de toda la junta directiva, que es una expresión que tiene que estar en la constancia convocatoria. Ahora bien, la resolución ministerial también nos indica que de estos tres requisitos y de todos los casos puede presentarse siempre, sí o sí, la constancia convocatoria. Es decir, si ustedes no tienen, por ejemplo, en el caso de los periódicos, si no tienen el periódico donde han hecho la convocatoria y no lo pueden conseguir, pueden presentar también una constancia de convocatoria emitida por la persona legitimada para realizarla. Si ustedes no tienen la reproducción de la carta notarial porque no pueden conseguirla o simplemente porque les es más fácil presentar una constancia convocatoria, pueden presentar esta constancia convocatoria. Pero como les dije, tiene que tener los requisitos del reglamento de inscripciones de personas jurídicas. Y por último, vamos a ver cómo se da la inscripción de las juntas directivas con mandato vencido, es decir, con mandato vencido. La resolución ministerial del 2020 ha dictado que en este caso el único documento que se tiene que presentar o que basta para la inscripción de juntas directivas con mandato vencido es la copia certificada de un acta de la junta directiva vigente en el que conste el acuerdo de inscribir estas juntas directivas. Y simplemente, si no ha habido elecciones anteriores, si no se ha realizado en ciertos periodos las elecciones, basta con una declaración jurada del decano electo en la junta directiva actual de que no se ha realizado en ciertos periodos las elecciones correspondientes, ¿no? Esta declaración jurada
evidentemente tiene que ser presentada en original y con firma certificada ante notario o ante el fedatario de la institución. Bueno, esos serían todos los requisitos que tenemos que ver para la inscripción de las juntas directivas de los colegios profesionales. Como bien dijo el doctor Pastor, lo más importante siempre va a ser leer los estatutos, porque si bien es cierto tenemos estas directivas, estas resoluciones que nos simplifican la presentación de ciertos documentos, siempre la norma más importante va a ser el estatuto y la que rija en realidad todo el funcionamiento de este colegio profesional. Esperamos que les haya servido la charla, el pequeño taller, y bueno, el doctor Pastor y yo quedamos abiertos a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias en primer lugar al doctor Pastor, que es registrador público de la zona registral 12 aquí de Sunal, la doctora Leonor Paredes, también a nuestro querido amigo que está trabajando con Jorge, a su asistente Ronald. Sí. Entonces, en este sentido damos por terminada esta parte del taller. También vamos a terminar la transmisión por nuestra página en correo. Muchas gracias a todos los que nos han seguido por allí. Y ahora vamos a comenzar con la parte práctica del taller. Justo tenemos la asistencia de todos.